Hola a todos, a todas. Hoy tenemos con nosotros a Laura Llevadot. Ella es profesora de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona y directora de la colección de pensamiento político postfundacional de la editorial Gedisa. Es autora, en este caso, del libro que tengo entre las manos, Mi herida existía antes que yo. El subtítulo es Feminismo y crítica de la diferencia sexual, que es del libro del que hablaremos hoy. Entonces, Laura, bienvenida, un gusto tenerte aquí y muchísimas gracias por tenerte aquí, Pues por muchísimas estar. gracias a vosotros por la invitación. Mira, me gustaría empezar a comentar el libro desde la dedicatoria. Ajá. La dedicatoria me parece ya al menos desde la perspectiva del lector, una declaración de principios e incluso un posicionamiento. Y entonces hago una pregunta que ha aparecido en varios grupos de lectura de si es posible el consuelo en el feminismo que vas desplegando y que ahora nos adentraremos, ¿eh? Si es Ajá, posible un consuelo. un consuelo. Bueno, claro, la dedicatoria es esto, ¿no? A los maltratadores a los que a mi pesar amé y que me enseñaron a desenamorarme del consuelo. Ese mismo. Entonces, claro, yo no creo mucho en el consuelo. Creo que no creo ni en el consuelo ni en la esperanza. Creo que son unos conceptos, bueno, en buena parte bastante cristianos, que tienden a desactivarnos más que activarnos, ¿no? Entonces, la cuestión del consuelo, el por qué empiezo con esta dedicatoria. De hecho, la idea del enamoramiento, del consuelo, lo encontré en un verso de una poeta que se llama Robin Meyers, en un verso suyo, y me hizo como mucho sentido, ¿no? Porque el problema de estar enamorado del consuelo es que rápidamente eres presa de rapaces que vienen a consolarte, pero no a cambio de algo menor que lo que te ha herido, digamos, ¿no? Entonces, creo que como quedarse en esta idea del tener que ser consolado o de la herida victimista, y demás, lo único que hace es atraer más depredadores. Entonces, creo que es Vale. mejor, sí, es Es así, que ¿no? es un posicionamiento que creo que merece la pena hablar de acuerdo. Ajá. Y entonces, bueno, no, un poco la apuesta en el libro era, bueno, pues salir de esta posición de víctima y esto que digo en la introducción, que es contraefectuar el acontecimiento, ¿no? Que lo tomo de Deleuze. Es decir, hacer algo con lo que se ha vivido que te ponga en una posición de lucha y de resistencia, no en una posición de víctima que debe ser consolada por otro que será peor que el que venía antes. ¿Vale? Sí, tú dices, ¿no? Pensar la herida y el para qué de la herida, ¿no? Ujú. Y que tiene que ver con pensar este título con el que tú pues nombras el libro, ¿no? Eh, Explícanos en qué consiste esta herida, de qué va la herida de la que Ujú. hablas. Claro, yo le llamo la herida de la diferencia sexual, ¿no? Porque Ujú. digamos que lo que acabo entendiendo es que esto que nos pasa, estas violencias sexuales, que yo creo que ya todos, más o menos todos, tenemos ya la idea de que no es una cosa que nos haya pasado a las mujeres o a determinadas mujeres porque sí, porque, bueno, porque ha sido un accidente, sino que en realidad forma parte de una estructura. Entonces, la herida de la diferencia sexual es la herida que genera esta estructura, que es un dispositivo político, que es este dispositivo que nos divide socialmente en hombres y mujeres, en cuerpos femeninos y cuerpos masculinos. Y en esta división social binaria de lo masculino y de lo femenino, que no es biológica, bueno, esto lo podemos discutir, pero sin duda no es solamente biológica. En realidad lo que acarrea es unos mandatos, tanto para el lado de la masculinidad como para el lado de la feminidad. Y en estos mandatos, dentro del lado de la masculinidad o de aquellos cuerpos que se identifican con lo masculino, ¿no? Diría yo, está el mandato de dominación de los cuerpos femeninos.
Es decir, no solamente que la masculinidad domine la feminidad, sino que para ser masculina debe ejercer una violencia sobre los cuerpos femeninos, ¿no? Entonces, obviamente esto genera heridas en los cuerpos femeninos o feminizados. Y yo creo que, bueno, todas, si realmente pensamos, estamos, yo a veces lo digo en clase, ¿no? A ver, de todas las chicas que hay aquí, ¿quién no ha sufrido alguna situación de abuso? Obviamente no todas han sido violadas, pero de la violación a abusos, yo qué sé, intrafamiliares o abusos en el autobús, toqueteos en el autobús o médicos o yo qué sé, siempre, siempre no hay ninguna mujer que no haya vivido una situación de abuso. Entonces, esa herida la portamos y eso es como lo más evidente, ¿vale? Porque después hay heridas que no son tan evidentes. Claro, entonces varias cosas a preguntarte. Este posicionamiento de no colocarte como víctima o de reflexionar desde el no lugar de la víctima resuena mucho a la pregunta de Simone de Beauvoir en El segundo sexo, ¿por qué las mujeres no se han revelado? Uh -huh. Y te pregunto entonces de esta herida, que además de la herida de la mujer de ser oprimida, también entiendo que la herida consiste en el deseo interiorizado de, no sé si decirlo, de ser oprimida o el deseo interiorizado de ser para el otro, ¿no? La Uh mujer es -huh. un ser para el otro. Eso sería, de una forma más concreta, la herida, Uh más -huh. allá de la opresión. Claro, también hay como una, digamos, una herida psicológica que es más allá de las físicas que hayamos recibido, que es esta sobreidentificación con lo femenino por parte de las mujeres, ¿no? Es decir, cuando Simone de Beauvoir se pregunta por qué no se han revelado las mujeres, dice, bueno, porque las mujeres tienen un deseo de opresión, prefieren estar con sus maridos, con sus hermanos, con sus parejas, que con otras mujeres organizándose y desarrollando estrategias de lucha, ¿no? Entonces, ¿esto de dónde viene? De que en realidad la misma feminidad, si decimos en qué consiste la feminidad, consiste en esta interiorización del deseo de opresión, ¿no? Que yo utilizo Silvia Plath, este verso de Silvia Plath que dice, toda mujer adora a un fascista. Es decir, ¿qué pasa? Que en el hueso de la feminidad está la adoración a un fascista. Como más femenina eres, más te rodeas de fascistas. Entonces, bueno, ahí hay sí, hay un problema psicológico que tiene que ver con con esta identificación y que la única solución es desidentificarse, porque esto o te pone en el papel de víctima preferencial, al final la más popular de la clase, digamos, es la que lo va a pasar peor, va a ser la víctima preferencial, ¿no? Tanto esfuerzo, la Virginie de Pan dice, ostras, tanto esfuerzo para llegar a ser mujer. ¿Quieres decir que esto vale la pena, no? No nos matamos demasiado, tanto estéticamente como yo qué sé, en muchas conductas, ¿no? No si fuera algo natural ser mujer, si fuera algo biológico, no nos supondría todo este esfuerzo. Y el esfuerzo finalmente es para quedarse en esa posición de sumisión. Entonces, bueno, con un poco de suerte, si tienes conciencia de que eso te pone en una posición de victimismo, obviamente no vas a dejar de ser mujer o ser percibida como mujer, pero puedes tomar otras posiciones políticas. Claro, Esa pero sí, dime, entiendo dime. que es complicado porque esta interiorización toca el tema de identificación y el tema del deseo. El deseo se construye, ¿no? De esta manera. ¿Cómo Sí. deshacerse del propio deseo cuando generalmente lo entendemos como algo no lo entendemos como algo construido, lo entendemos en general como algo dado, algo natural. Claro. Bueno, cambiar el deseo es muy difícil, ¿no? La gente hace 20 años de análisis para cambiar su deseo. Claro. Pero el primer paso, a mí me gusta esta expresión que era de la película de Almodóvar, de la ley del deseo, ¿no? La ley del deseo, que era esta película de Almodóvar, pues es una expresión muy buena, yo creo, que nos hace comprender que el deseo lo que desea es la ley. Es decir, el deseo no tiene nada de emancipador.
Entonces, bueno, obviamente deseamos, pero tendríamos que preguntarnos, bueno, esta pregunta que hace el psicoanálisis también, ¿no? ¿Quieres lo que deseas? Es decir, realmente aquello que tú deseas es lo que quieres para tu vida, es lo que quieres para ti. Y eso implica, bueno, primero hacer el análisis de cómo está construido tu deseo. Y este análisis puede ser individual, porque obviamente cada uno tiene sus singularidades, pero el problema es que es social. El problema es que, bueno, tendemos a desear la ley que rige en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, entender que eso es una construcción social es fundamental. Entender las paradojas y las trampas a la que nos lleva este tipo de deseo y después ir deconstruyendo como buenamente sepamos, Vale. leyendo, aprendiendo y tratando de relacionarnos de otro modo. ¿Vale? Entonces, la tarea de deconstrucción, como la tarea crítica de este feminismo que propones, que es visibilizar esta herida, este deseo de depresión, está clara. ¿Cuál es hay horizonte de construcción o hay horizonte hacia el que ir, además de criticar o de hacer consciente esta herida en el feminismo que propones? A ver, no hay un programa, porque no sería deseable que hubiera un programa, ¿no? Venga, venga, Eso me porque eso te quiero hablar también, ¿no? Preguntar por la ley universalidad que tú criticas o por ¿no? el ideal de universalidad que criticas a ciertos feminismos. claro, sí. Es decir, a ver, yo diría como que hay como varios niveles. Un nivel que es muy práctico, que es el de, bueno, vivimos en unas sociedades, estados de derecho, democracias representativas, etcétera, y hay unas tareas a hacer dentro de estas democracias, pues ley trans, la de la prostitución, yo qué sé, una serie de leyes que van a mejorar algunas vidas, si se consigue aplicar, etcétera. Igual que mejoró pues, la ley de los matrimonios gays, ¿no? Pues este tipo, que obviamente eso pues, se ha de hacer para mejorarlo, pero que eso no va a solucionar el problema. Es decir, todas estas modificaciones legales pueden rebajar la violencia institucional, porque obviamente no es lo mismo, pues yo que sé, que una persona trans, mujer, lleve en su DNI que se llama Manolo cuando va a buscar un trabajo, que en su DNI pues realmente se haya modificado el nombre. Por lo tanto, eso yo creo se ha de hacer, igual que se ha de hacer pues yo qué sé, pues que las prostitutas tengan los derechos de cualquier trabajador, ¿no? Esto para mí es de sentido común. Ahora bien, ¿eso soluciona el problema? No, porque igualmente vamos a seguir siendo percibidas como mujeres. Es decir, hay una percepción social que aunque tú te cambies el DNI, por ejemplo, Preciado proponía como horizonte la abolición del género, ¿vale? Claro, teóricamente dices, vale, perfecto, pues que ya no haya género, que igual que en el DNI, pues antes te ponía si estabas casada o divorciada y ahora ya no lo pone, pues que tampoco ponga si eres hombre o mujer. Vale, perfecto para los trans, ya no necesitamos ley trans ni nada. Pero eso puede servir para reducir la violencia institucional, pero en realidad no sirve porque en la sociedad tú vas a ser percibida como mujer. Cuando vayas a buscar un trabajo vas a ser percibido como trans. Es decir, hay una problemática que es una problemática que no se soluciona con leyes, que está interiorizada en nuestra mentalidad, en la sociedad. Entonces, ¿hay un programa? No, no, no hay un programa. Lo que tiene que haber es como una reeducación, una reeducación que ya lo estamos haciendo, ¿eh? Yo creo que yo a veces soy optimista y pienso, bueno, hay una revolución en curso, porque yo veo que la sociedad de ahora, de la gente joven, no es lo mismo que era yo, que era mi generación. Yo en mis clases tengo alumnos y alumnas trans. Es ahora, hace 5 años era inimaginable esto. Entonces, algo está cambiando. Y bueno, pues creo que más o menos se puede ir haciendo. Ahora, hay algo como más fundamental que es nuestra mentalidad masculina y nuestra mentalidad femenina. Es decir, lo que no está claro es que también yo qué sé, pues la gente trans no inscriba o no reinscriba todos estos mandatos de la masculinidad y de la feminidad que ya estaban en la heterosexualidad normativa, ¿no?
Entonces, yo creo que es más que hacer un programa, hay que trabajar aquí y ahora por la deconstrucción de estos modelos. Claro, y entiendo que es una deconstrucción de estos modelos a los que tú además señalas, aunque lo haces de una forma, bueno, de una forma bastante directa, pero no le dedicas más tiempo de ir un paso más allá, ¿no? Tú cuestionas la idea de género, pero también estás cuestionando la idea de sujeto, Ujú, ¿no? Porque en un punto sí, dices, no, quizá haya que empezar a reivindicar la no identidad, ujú, pero ujú. entiendo que es una no identidad amplia. Claro, es que yo creo que la idea del sujeto es una idea que es el poder quien la exige. Es decir, cuando hablamos de un sujeto del feminismo, ¿quién está pidiendo un sujeto del feminismo? El poder constituido, porque el poder constituido necesita dialogar con alguien que sea sujeto, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué demanda me estáis haciendo? Ya, pero ¿quién eres tú para hacerme una demanda? Ah, somos las mujeres, ah, somos los trans, ah, somos... Y tiene que haber una identificación, porque el poder solo es capaz de negociar con identidades. Pero claro, eso es desde el punto de vista del poder, pero a lo mejor a nosotros, a los que no tenemos interés en estar en el poder o tener cargos ahí o ser representados, eso no es lo que nos sirve. Porque si decimos que el sujeto de feminismo son las mujeres, mm, ese sujeto ya va a excluir a otros. Va a excluir a los trans o va a excluir a quien sea. Si decimos que son pues los trans, pues también va a excluir a las mujeres cis, heteros, se van a sentir excluidas también de esa demanda. Entonces entiendo que en realidad esta identificación con un sujeto mm, es un sometimiento a las reglas del juego, digamos, ¿no? Que para hacer leyes puede servir, pero que en realidad para vivir no sirve. Por eso yo estoy como mucho más próxima a las teorías queer, que lo queer, bueno, se plantea como aquello que no entra, aquella rareza que no entra en ninguna clasificación de la LGTB, etcétera, no se consideran unas identidades más, sino que se consideran lo que no acepta, lo raro, que no se puede clasificar, lo que no se deja clasificar. Venga, ahora que has hablado del poder, sigo preguntando, porque la temática del poder o la noción de poder entiendo que es una noción importante para la construcción de género y importante para la construcción del género masculino. El género masculino se identifica con ese poder, por tanto es fácil entender o fácil leer que en las disputas del feminismo aparezca el cuestionamiento del poder del hombre, ¿no? Es así, ¿eh? Pero que el hombre se lo tome como una lucha de poder y sí, si me quitan el poder, me quitan la identidad, ¿no? Mm. ¿Cómo articular eso? ¿O digamos, cómo seducir al hombre, al género hombre, o no sé si seducir es la palabra, para llevarlo al feminismo? No sé si Sí, es eso posible. perdón. Eh, si tuviéramos que seducir a los hombres, ya estaríamos en la posición femenina clásica, que Vale. no nos interesa. Pero, a ver, pero sí hablar, ¿no? Como plantear que esto es un problema para todos. Es decir, claro, lo que yo planteo, por ejemplo, en el libro, es que el hombre, o sea, no el hombre, sino el hombre identificado con la masculinidad, ¿vale? Con el mandato de la masculinidad, y aquí, de hecho, no, bueno, normalmente suele ser cis heterosexual, pero podría ser homosexual y estar identificado igualmente con el mandato de la masculinidad, ¿vale? No, las opciones aquí no determinan tanto. Es en realidad un reflejo de un poder que es el que se organiza estatalmente en la sociedad, ¿vale? De manera que, bueno, esto se podría explicar históricamente con Foucault y demás, ¿no? Pero como la familia a partir del siglo XIX, digamos, el hombre en el matrimonio pasa a ser el representante de la ley, ¿sí? Entonces, como representante de la ley, legisla en su casa sobre la mujer y sobre los hijos. Y venimos de aquí. Y aunque ahora no sea tan así, obviamente, porque las cosas
por suerte han cambiado, este mandato psicológicamente sigue funcionando, ¿sí? Entonces, este mandato no es bueno para nadie, porque ni siquiera los hombres, por heteros cis que sean, están bien con este mandato. Es un sufrimiento tener que estar cumpliendo con el mandato de la masculinidad, ¿no? Y cuando se encuentran con mujeres que no lo aceptan, además es conflictivo. Y hoy en día las mujeres no lo aceptan. Algunas quizás sí, algunas un rato, a lo mejor en la cama sí, pero en otro sitio no. Entonces, se van a encontrar con un conflicto porque las mujeres ya no son lo que eran tampoco, ¿no? Ya no son la ama de casa, sin derechos, que sufría la violencia patriarcal, ¿no? Entonces, para el propio hombre, no sé, a mí me gusta como mucho el análisis que hace Segato, que habló en el libro. Por ejemplo, las violaciones colectivas, los abusos, todas las violencias que ejercen los hombres, ¿no? ¿A qué se deben? Porque podemos suponer que alguien que está en paz consigo mismo necesita ejercer esta violencia. No, es justamente porque no está en paz consigo mismo que tiene que ejercer esta violencia para creerse que es alguien, ¿no? Entonces, pues las violencias sexuales en realidad no tienen nada de sexual. Lo que dice Segato, ¿no?, es que el violador es un moralizador, es alguien, es quien está poniendo a la mujer en su lugar, y es alguien que no siente un deseo erótico por esa persona, sino que lo que siente es que tiene que hacer cumplir la ley en el cuerpo de la otra y someterla. Pero esto es el violador, pero es que el seductor que necesita ligar con 20 cada día o lo que sea, es el mismo mandato, si es que no es un mandato diferente. Necesita estar comprobándose a sí mismo que es hombre. Entonces, qué rollo, ¿no? De verdad. Claro, pero eso tengo presente a Virgin Despentes, me parece que lo dice, ¿no? El proyecto de masculinidad es siempre un proyecto fracasado, por tanto, pero antes de aceptar ese fracaso hay siempre, bueno, la repetición de lo mismo, o sea, el intento de no fracasar, ¿no? De, bueno, pues continuar ligando, ¿no? Entiendo que no hay una aceptación de esa frustración y pregunto, y entonces es desde aquí que se puede entender cómo aparecen nuevos movimientos que piden pues, la masculinidad, o sea, son más reaccionarios respecto al feminismo, Que son reaccionarios, que en contra, que, claro, sí, que sí, sí. aparecen de una forma La más machosfera, evidente, más fuerte, más, no sé, más... Sí. claro, claro, como la machosfera, los incel, todas estas cuestiones. Claro, bueno, se sienten agredidos porque se agrede este concepto de masculinidad. Es verdad que se está agrediendo, es que nada más faltaría, ¿no? Pero, Ujú. pero más allá de ahí es que para ellos tampoco es un ideal deseable, ¿no? Y lo que pasa es que es más fácil como ante el propio fracaso dar un golpe de mesa, Bien. pero que esto es, bueno, lo hemos vivido constantemente, ¿no? Yo qué sé, yo recuerdo en reuniones de departamento de filosofía, golpes en la mesa, así que dices, ¿es posible? Es posible. Bueno, pues esta autoafirmación es una manera de generar la ficción de que tienes una identidad que en realidad no tienes y que estás demostrando que no la tienes porque necesitas la violencia para realizarla, ¿no? Entonces, sí, o sea, es normal que surjan estas posiciones reaccionarias, pero al mismo tiempo lo único que demuestran es el fracaso del ideal. Venga, y ya que estamos hablando de la identidad, o la estás sacando, vaya, la identidad, creo que el pensamiento que tú desarrollas o cómo estás pensando el feminismo encaja con lo que decía antes, bueno, como te he presentado, que es el pensamiento posfundacional, ¿no? Que entiendo que algo tiene que ver con desde dónde estás pensando. ¿Qué es el pensamiento posfundacional? Bueno, esto proviene de Marhart, Oliver Marhart, que tiene un libro que se llama Pensamiento Postfundacional, que va sobre Nancy, Laclau, Badiou y otros autores. Y bueno, lo que él plantea son dos cuestiones que para mí son importantes y que han articulado bastante lo que es mi pensamiento y el de la gente con la que trabajo, ¿eh? Esto no es solo mío. Vale, pues
de entrada, la idea de posfundacional viene a sustituir la idea de posmodernidad, ¿vale? Es decir, hablábamos de pensamientos posmodernos como pensamientos relativistas, despolitizados, que ya no creían, yo qué sé, en los ideales de la modernidad, etcétera, etcétera. Mientras que el concepto de posfundacional sirve para hablar de estos autores que se habían considerado posmodernos, algunos de ellos y otros diferentes, que justamente lo que plantean no es una superación de la modernidad y ya está, y entrar en el relativismo, sino una crítica del fundamento, de todos los fundamentos. Por ejemplo, los fundamentos que organizan o han organizado nuestras sociedades, desde Dios hasta la naturaleza humana, hasta el Estado de Derecho, hasta el concepto de representación de las democracias representativas, etcétera, etcétera. Es decir, todo aquel concepto que se pone como idea última que fundamenta el orden, ¿sí? Entonces, posfundacional es la crítica de que exista un fundamento y demostrar que este fundamento en realidad no existe. Entonces, a partir de ahí se puede hablar de varios tipos de posfundacionalismo. Uno que diría que hay fundamentos contingentes, que es en el que está Marjar, y otro que sería más anárquico y que diría que lo que hay que hacer es criticar todo fundamento, aunque sea contingente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto en feminismo, Butler tiene un texto que es sobre posfundacionalismo y feminismo, en el que ella dice, bueno, el sujeto político del feminismo es la mujer, pero la mujer no puede ser el fundamento de lo político porque no hay la mujer, ¿no? Butler sería de las críticas con la idea esencialista de mujer, pero lo podemos utilizar de manera contingente. Entonces, para Butler se puede hacer un uso político de la categoría mujer desde el posfundacionalismo, entendiendo que es una categoría contingente que dura lo que dure, que pueden entrar determinados sujetos, no necesariamente mujeres biológicas, que pueden, no sé, sería más como un fundamento estratégico, ¿sí? Y mi posición es más anárquica, digamos, que sería de, bueno, todo fundamento ha de ser criticado porque corre el peligro de cerrar, de cerrar el juego. Y, Vale, vale. sí. Y en este último postfundacional, bueno, en esta última opción, déjame preguntarte, entiendo que no haya orden, entiendo que no hay fundamento. Entonces, ¿cómo establecer los límites? ¿O hay límites en ese no fundamento? Pero los límites nos vienen impuestos. O sea, los límites es que... Entiendo que la opción es derrocarlos, criticarlos, visibilizarlos, lo que sea. Pero luego se abre una completa libertad para el ser humano. Claro, no. A ver, no tenemos que verlo en sentido lineal, teleológico, y al final seremos libres, ¿vale? Porque esta es la trampa de la modernidad, que es decirnos, haremos la revolución y después ya tendremos una sociedad fantástica y perfecta. No es verdad, no es verdad. Seguramente haremos la revolución y lo que viene pues será más o menos igual de coercitivo que lo anterior, ¿no? Entonces, claro, la idea de que no hay fundamento quiere decir que dejamos un espacio libre, un espacio vacío, ¿sí? Para hacer cualquier tipo de demanda. Entonces, no es que vamos a ir a una sociedad mejor en el futuro y tenemos que desplegar un programa para llegar a ella, sino que es aquí y ahora cuando tenemos que hacer las demandas de justicia que creemos que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, estas demandas de justicia pueden ser de muchísimos tipos, pero son demandas que son una exigencia aquí y ahora. Es decir, no puede ser que se esté ahogando gente en el Mediterráneo. Es que no puede ser. Punto. No, es que no me preguntes, bueno, ¿y qué tipo de sociedad crees que sería mejor para acoger? No, es que no puede ser. Lo que, digamos, es una posición ética que tiene que ver con la demanda. ¿Qué es lo justo ahora? Y no necesito pensar que llegará una sociedad que será justa
Por eso no creo tampoco en el concepto de esperanza, ¿no? De decir, bueno, iremos mejorando hasta llegar a la justicia final. No, la justicia final no llegará nunca, ya lo sabemos, pero eso no nos exime de exigirla aquí y ahora. Esa es nuestra obligación, entiendo, digamos. Entonces, con el fundamento ocurre lo mismo, es decir, no me pongas ningún fundamento que vaya a coartar o que vaya a excluir a otros o que vaya a ser violento, porque eso es una violencia. Claro, preguntaba lo del límite, porque internamente me voy de tema pensando en el transhumanismo y si entonces, ¿no? Cómo articular la reflexión en el transhumanismo si no hay fundamento, entonces si no sé si no hay orden, si no hay límite, si no hay algo simplemente no lo hay, ¿no? Cómo pensar esos temas desde, pues eso, el no fundamento. Bueno, a ver, yo creo que el transhumanismo es humanista, es decir, porque propone una mejora del hombre. Entonces, el fundamento es el hombre. Entonces, lo que hay que desfundamentar es ese fundamento, es el fundamento del hombre. Entonces, yo estaría más con el posthumanismo que no con el transhumanismo. Desde el posthumanismo, justamente lo que dice es descentremos esta figura, porque esta figura es la que nos ha llevado pues, al colonialismo, bueno, a violentar al resto de seres del planeta, es lo que nos está llevando a la crisis climática, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es sacar el hombre como fundamento de todo nuestro sistema de pensamiento y social. Entonces, sería... Venga, y te hago una última pregunta. Vale. Citas a Zambrano Sí. para señalar que la filosofía ha abandonado al ser humano. Y me gustaría preguntarte entonces cómo ha abandonado la filosofía al ser humano. Bueno, yo era muy zambraniana de joven y la trabajé mucho y después la fui dejando y curiosamente al escribir este libro sobre feminismo volví a ella, ¿no? Digo, ostras, claro, esto ya estaba en Zambrano. Zambrano tiene como dos cosas que me gustan mucho. Hay un momento, yo creo que es en Los Bienaventurados, donde habla de que la filosofía, siguiendo un poco la imagen del mito de la caverna de Platón, ¿no? La filosofía hace como ese gesto de salir, ¿no? de la ciudad, salir del pueblo, ir a ver la verdad y después ir a contársela a la gente, ¿no? Entonces ella dice, esto no puede ser, o sea, no podemos. Ella dice, la filosofía habla desde lo alto a la gente. Entonces, desde lo alto nunca puedes llegar a nadie, ¿no? Porque tú vienes ahí de Illuminati a explicar cómo son las cosas. Esto no genera, si genera una reacción será de rechazo. Entonces ella dice, la filosofía no tiene que hablar desde lo alto, sino desde los lados. Entonces es muy diferente hablar a los demás desde la posición de que tú eres como los demás y que no has sido y has visto la verdad, sino que estás en las mismas condiciones que los demás y aportas una lectura de esa situación en la que estamos todos. Que también la aporta el cineasta, también la aporta, yo qué sé, cualquiera que haga cualquier cosa, aporta su visión. Pero es importante y también porque la filosofía viene, bueno, sobre todo desde el 19, muy asociada a un sesgo de clase, ¿no? Es decir, ¿quién estudiaba filosofía? Los burgueses. Entonces, bueno, el hecho de que ya no seamos, digamos, gente de origen burgués, quien está ahora en las facultades y demás, también acerca muchísimo más la filosofía a la gente. Esto de un lado. Y del otro, es esta. La pregunta era como. ¿Cuál era la frase? ¿Por qué ha Repítemela. abandonado, por qué ha Porque abandonado la filosofía? vale. Y del otro es la cuestión de la abstracción, ¿no? Que es propia de la filosofía. A ver, yo creo que la filosofía tiene que hacer un trabajo que se puede hacer en las universidades cada vez menos porque cada vez es más difícil, pero hay un trabajo que es conceptual y que quiere decir que te tienes que pasar un montón de horas leyendo, trabajando, subrayando libros. Yo qué sé, tú sabes lo que es esto, ¿no? Lo que significa leerte la fenomenología del espíritu de Hegel, pues no se hace en un verano.
Entonces, por esta parte tiene este trabajo de abstracción, pero después tiene que poder ser comunicada de un modo que llegue a todos, porque si no se convierte en algo de especialistas. Al final somos especialistas hablando con papers a otros especialistas y dándonos palmaditas en la espalda. Entonces, esto no tiene ningún sentido, creo. Lo cual no quiere decir que la filosofía tenga que ser divulgación. Tampoco creo en la divulgación como, bueno, y le hacemos el resumen fácil. No, sino que se tienen que poder utilizar las armas de la filosofía para hacer un tipo de, llámale comunicación, llámale escritura, llámale expresión, llámale lo que quieras, que sea capaz de hablar a las personas, ¿no? Y que llegue y que mueva algo en la gente. Y al final el derecho a la filosofía es un derecho de todos. Entonces, bueno, yo creo un poco en esta idea. Y creo que Zambrano ejercitó una forma de escritura que se salía de la escritura académica de su tiempo y que hablaba de otra manera, ¿no? Y por eso me interesó cómo mostrar la estrategia que encontró ella para hacer llegar la filosofía a los otros. Ujú. Y que entiendo entonces también veo que es la forma en la que tú escribes el libro también. Yo lo intento, sí. Sí, 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 sí. Laura, muchísimas gracias. Súper interesante, súper estimulante, así que muchísimas gracias por el tiempo. Y Pues nada, muchísimas gracias a ti vuelvo a y por haber... recomendar el libro. Muy bien, pues gracias.